paro nos da una de cal y otra de arena. Canarias terminó el primer trimestre del año con 33.500 parados más, un incremento que coincide con el final de la temporada alta en el turismo. En el lado positivo, la EPA también dice que la economía canaria creó 55.900 empleos netos en los últimos 12 meses. Muere un hombre de 86 años en el incendio de su vivienda en Maspalomas, en Gran Canaria. El fuego empezó sobre las 4 de la madrugada mientras dormían en la casa. La mujer del fallecido está herida de gravedad. Las llamas afectaron por completo al inmueble en el que se acumulaban múltiples enseres. Así sube cada día Antonio las escaleras de su edificio en el barrio Santa Crucero de Añaza para llegar hasta la puerta de su casa. No tiene ascensor y desde 2016 su madre pide una vivienda adaptada. La primavera está siendo muy seca, lo que ha hecho que los cabildos adelanten las labores de prevención de incendios. Trabajos que se centran en limpiar la maleza de las zonas cercanas a viviendas. Los efectos del cambio climático obligan a que las brigadas de vigilancia estén operativas todo el año. Algunos afortunados disfrutarán de varios días de fiesta, como en la capital tinerfeña, donde el próximo martes también es festivo. Durante este puente de mayo se han programado más de 5.400 vuelos. La exhumación de Primo de Rivera pone fin a una anomalía democrática según la izquierda. Estamos cumpliendo con la legalidad y con una anomalía histórica. Esto no pasaría probablemente en ningún país europeo. El cumplimiento que estamos viviendo es el cumplimiento de una ley, como es la Ley de Memoria Democrática. Nos parece una buena noticia, es una cuestión necesaria para nuestra democracia, pero también hemos de decir que vamos muy tarde. Pero es simplemente una maniobra electoral para la derecha. Movieron a Franco, hoy mueven a Primo de Rivera, pero lo que se mueve son las hipotecas, lo que se mueve es la cesta de la compra, lo que se mueve es el precio de la vida, lo que se mueve son los líos del gobierno. Porque en el fondo lo que están haciendo es desenterrar el odio, el resentimiento y los rencores entre españoles. El proceso marca un nuevo hito en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Crisis política en el Ayuntamiento de Pájara. Hasta 2 registros de la propiedad han rechazado registrar la compra de la finca de Ajuy a nombre del consistorio, lo que ha llevado a la reprobación del alcalde por parte de la oposición y a la salida de los concejales de Coalición Canaria del grupo de gobierno. 9 meses después de su adquisición, los registros de la propiedad de Pájara y Arrecife han rechazado inscribir la finca de Ajuy a favor del ayuntamiento. Esta que ven es la finca adquirida el pasado año por el ayuntamiento de Pájara, desde la Madre del Agua hasta esta playa de Ajuy, una compra por valor de 1,8 millones de euros que contó en su momento con los informes municipales contrarios de la Secretaría General y de Patrimonio. Son esos informes contrarios en los que se apoya el registro para no poner la finca a nombre del consistorio. El registrador cogió el informe del secretario para llevar a cabo el registro, que no tenía que coger ninguno de los informes, según dice la ley, que yo no entiendo, ¿no? Y obvió el informe con el que se compró, que fue con el informe jurídico que se encargó. Son subsanables, según puso el registrador de Arrecife, y se están subsanando. La oposición habla de falta de transparencia y reprobaba al alcalde en un pleno extraordinario con la abstención de Coalición Canaria hasta ahora en el gobierno. En ningún momento el señor alcalde ha contado con el grupo de Coalición Canaria en la toma de decisiones. Pues estamos a favor de la compra, pero haciendo las cosas bien, legal, con transparencia. Una situación que ralentiza las posibles acciones previstas para la finca adquirida. El secretario municipal aconseja no realizar intervenciones hasta que esté debidamente registrada.
Una persona ha fallecido tras el incendio de la pasada madrugada en un complejo de apartamentos en el sur de Gran Canaria. El hombre de 86 años convivía con su pareja sentimental en uno de esos bungalows desde hace 5 años. Se desconoce qué provocó el fuego que se propagó por la vivienda. Los vecinos señalan que la pareja acumulaba basura, enseres, restos de electrodomésticos y animales, lo que dificultó las tareas de extinción. Cuando pudieron acceder, los bomberos hallaron el cuerpo sin vida del octogenario. Su mujer sí logró escapar de las llamas. Sobre las 4:20 de la mañana nos despertaron los bomberos, las sirenas y demás. Y nada, me asomé aquí, ya vi el fuego de la casa y ya nos imaginamos todos que había sido, porque ya son personas que tienen síndrome de Diógenes, llevan tiempo con problemas, varios incendios han tenido ya. Un hombre de 30 años fallecía tras ser rescatado con signos de ahogamiento en La Gomera, en la playa de La Cueva. El 112 recibió el aviso de una persona que se encontraba en apuros a 10 metros de la costa. Fue rescatado por un bañista y a la llegada de los recursos sanitarios y tras proceder a la maniobra de reanimación se confirmó su fallecimiento. Tras los letrados y los funcionarios, ahora los jueces y fiscales han anunciado una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo. Denuncian una falta de dotación a la justicia y piden una mejora de sus condiciones laborales y retributivas. Son los nuevos colectivos que podrían ir a la huelga en el ámbito de la justicia. Jueces y fiscales han emitido este lunes un comunicado conjunto denunciando falta de dotación en la justicia y planteando el inicio de los paros el próximo 16 de mayo. Juezas y jueces por la democracia y la Unión Progresista de Fiscales prefieren decidir si se suman a los paros cuando conozcan la postura del Gobierno en una mesa de retribuciones convocada para el 3 de mayo. Todas las asociaciones, tanto de fiscales como las de jueces, estamos de acuerdo en el diagnóstico. Estamos esperando a ver qué resulta de esa mesa y, en su caso, a la vista de lo que resulte, también nos sumaremos. El comunicado está suscrito por todas y cada una de las asociaciones de la carrera judicial, que representan también a la carrera fiscal, incluyendo también a esas dos asociaciones. Y mientras tanto sigue la huelga de los funcionarios de justicia. El nivel de seguimiento en Canarias es del 65% en los paros parciales de 3 horas. Somos un pilar básico en que cada día pues la Administración de Justicia dé una respuesta a los ciudadanos y a los profesionales que a ella acuden. 3 colectivos, funcionarios, jueces y fiscales, que podrían estar de huelga al mismo tiempo a partir del próximo 16 de mayo. Construir sobre la colada y recuperar su casa es la ilusión de un vecino de La Palma que ha recibido la licencia de obra para regresar a donde tenía su hogar hasta el 19 de septiembre de 2021. El barrio de La Laguna verá de vuelta a uno de sus vecinos. Cuando el 19 de septiembre de 2021 el volcán hizo erupción, los vecinos de La Laguna eran relativamente optimistas con que la lava no llegara al barrio, pero todo cambió un mes después. Cuando el volcán paraba, que dejaba de echar cenizas para esta zona de los llanos, veníamos aquí a limpiar las cenizas, a regar las flores, a tal. Estábamos viviendo aquí al principio hasta un mes. El día 20 fue cuando llegó la lava y se llevó cuando llegó la colada y se llevó la casa, ¿no? La vivienda, la mía y lo de unos cuantos vecinos aquí. Su terreno ya ha quedado fuera de la zona de exclusión y ya tiene licencia de obra. Es la primera licencia sobre colada y bueno, para mí es ilusionante y para toda la gente que nos pueda ver, saber que vamos a poder construir sobre ella. No bajará a cota cero, levantará su casa sobre 2 metros de colada. Para poder hacer la casa que tenía antes, traje como 800 metros cúbicos de lava, de escombro de los alrededores, ¿no? Y ahora tengo como 6.000 encima de la parcela, ¿no? El ayuntamiento ya gestiona una segunda licencia sobre el nuevo suelo volcánico. La vida se abre paso sobre hectáreas de destrucción. El porcentaje de población que está en riesgo de padecer pobreza o exclusión social baja en Canarias más de 1,5 puntos. Es el nivel más bajo desde 2014. Pese al dato, el índice de pobreza en las islas sigue siendo de los más altos del país, 11 puntos por encima de la media estatal. Ahora no está el problema resuelto con buscar el trabajo a una persona. Tenemos que seguir porque con un sueldo normal no le da para pagar, ya no digo una hipoteca a la que no tienen acceso, sino un alquiler, comer y mantener a la familia.
es imposible. El pueblo de Agulo, en La Gomera, vivió uno de los actos más importantes de sus fiestas patronales, las hogueras de San Marcos, una de las tradiciones más especiales de las que se celebran en la isla. Cada víspera de San Marcos, Agulo tiene un claro protagonista. Al ritmo de las chácaras y los tambores llevan al santo hasta la puerta de la iglesia, desde donde será testigo del tan ansiado momento. Al grito de fuego, fuego, se encienden las 12 hogueras que rodean esta plaza. Llegó la noche más esperada del año. Orgulloso, satisfecho de mi fiesta, mi hoguera, mi tradición. Comienzan saltando de la mano de sus padres y continúan cumpliendo con la ofrenda año tras año. Los 20 años que tengo yo los he saltado todos los años. Yo ahora ya no estoy viviendo aquí, estoy estudiando en Tenerife y me doy una escapada porque esta fiesta es la fiesta del pueblo. Hay valientes que siguen a los mayores y no le temen a las llamas, pero se preparan 3 hogueras pequeñas para que todos sean partícipes de esta tradición. ¡Viva San Marcos! Tradición e historia en las fiestas patronales del Bombón de La Gomera. Ahora, con la octava de por medio, ya solo queda esperar al próximo 24 de abril. Casi 3 meses desde que el escritor Alexis Rabelo falleciera y con motivo del Día del Libro, su figura y su recuerdo han estado muy presentes. Estudiantes de un instituto de Telde lo recordaron leyendo su obra. Enseñar, dice la Academia de la Lengua, es mostrar algo para que sea apreciado. Y en este instituto, en este auditorio, el aprecio iba dirigido a Alexis Rabelo. Y leyendo, alumnos como Iván, Lola o Lucy han descubierto a Rabelo a través de su obra Los Milagros Prohibidos. No lo conocía, pero ahora mi profesora me habló de él y como que me entró curiosidad de leer más libros de él. El lenguaje estaba bien para nuestra edad, pero lo que sí me gustó mucho era los giros que tenía, giros de trama. Prestar atención a esos giros de trama en un auditorio, entre tanto estímulo externo, en público, es muy difícil, pero es un primer paso, un aliciente para conocer a Rabelo. Es un autor que engancha mucho porque juega mucho con la intriga, con la novela de terror que suele gustarles bastante, la novela por lo menos de misterio. Y además, como dice Lola, leyendo... Pues vives experiencias que a lo mejor no vives en tu vida y las puedes vivir leyendo y que es bueno porque también aprendes. Y también acaricias con la mirada esas ideas que los escritores nos regalan, ese milagro que hizo magistralmente Alexis Rabelo. Primera foto de familia oficial del nuevo Consejo de Ministros tras las incorporaciones del canario Héctor Gómez como ministro de Industria, Comercio y Turismo y de José Manuel Miñones como titular de Sanidad. Tras la reunión, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado que el Gobierno ha pedido ya a Bruselas que eleve al máximo posible las ayudas de la política agraria común por la sequía. Planas ha avanzado también medidas específicas para el sector primario canario. Una medida muy importante para Canarias, el POSEI, que cofinanciamos con 21 millones de euros. También hemos trasladado a la Comisión Europea nuestra voluntad de que el adelanto que se produce cada año, el 16 de octubre, de las declaraciones de la PAC, la de este año, del año 2023, la cifra de referencia es un 50%, se eleve a la mayor cantidad posible. Todavía siguen ingresadas varias de las 8 personas que resultaron heridas en un incendio de un restaurante en Madrid. 2 mujeres continúan graves en la unidad de quemados tras este terrible suceso que le costó la vida a un camarero y una enfermera, cuyos compañeros se concentraron a las puertas del hospital para honrar su memoria. Las primeras hipótesis apuntan a que las plantas artificiales que había por toda la pizzería aceleraron la propagación de las llamas. Tras este suceso ha surgido el debate de si todo vale a la hora de decorar un restaurante. Mezcla de novedad y originalidad para captar clientes. Así nace la decoración que lucen muchos restaurantes, pero que en algunos casos es altamente peligroso. En hostelería, todos los materiales, hasta la goma espuma de estas sillas, deberían ser ignífugos. Todos los materiales deberían ser homologados mediante una ficha técnica, el DNI de un material,
dónde se ha fabricado. Si es altamente inflamable, tenemos un problema muy serio. Tener un proyecto antes de tener una licencia de abertura. Proyecto adaptado a la normativa del Código Técnico de la Edificación. Lo que se exige es, primero, que sean o no ignífugos, pero que sean de opacidad reducida, que no produzcan humos, que no produzcan goteos que puedan provocar que el incendio se expanda. Y todo eso está estipulado en la normativa para qué actividad, qué tipo de grado de reacción al fuego debe de exigirse. Y a veces se realizan reformas, cambios de decorados, de mobiliario, de las instalaciones interiores del local, cambios de configuraciones, sin atenerse a la licencia que tienen concedida por parte del ayuntamiento. A la espera de los resultados de la investigación del suceso de Madrid, la misma cadena hostelera empieza a retirar su decoración de otros locales. Ya hay veredicto y sentencia para este hombre. El magistrado le ha impuesto una condena de 15 años y medio de cárcel por asesinar a su primo de 3 disparos en la cabeza el 29 de septiembre de 2019. Ocurrió en La Garita, en Gran Canaria. El jurado le considera culpable de asesinato y de tenencia ilícita de armas. El acusado había admitido que le asesinó y que después arrojó su cuerpo a la cima de Ginamar. Consideran que precisó de ayuda para deshacerse del cadáver, pero no han sido identificados sus posibles cómplices. Los vecinos del barranco de Azuaje, entre los municipios grancanarios de Firgas y Moya, quieren acabar con las carreras de coches ilegales. El estruendo de los motores, los derrapes y los gritos del público que acude a verlos de madrugada hacen imposible que puedan dormir tranquilos, además del peligro que representa para la seguridad vial. Este es el tramo de la Gran Canaria 350, el escenario donde los conductores llevan a cabo las carreras ilegales. Y por la noche que hay un silencio aquí y el eco del barranco, esto es imposible poder descansar. Felo es uno de los 100 vecinos afectados. Llevan 5 intentando conciliar el sueño. Imposible, nos dicen, cuando por la ventana se les cuela esto. Derrapes, frenazos y acelerones provocados por una decena de vehículos tuneados que de madrugada aguardan su turno en este punto, su particular parrilla de salida, sin importarles el resto de utilitarios que usan la vía. Poniéndose en riesgo a ellos y a los demás, claro. Porque vienen pobres familias por ahí para acá y mira todo. Después cuando se marchan dejan toda la basura y tal, les importa un rábano. Y los vecinos aguantando eso todos los fines de semana, y no solo los fines de semana, a partir de medio de semana. Han trasladado el problema a la Dirección General de Tráfico, Delegación de Gobierno, casi 100 firmas o algo, Diputado del Común y al Defensor del Pueblo. Cuando llaman a la Guardia Civil, que hay algún confidente que avisa a la gente. La vía de titularidad insular ha llevado a los alcaldes de ambos municipios a solicitar a la subdelegación del Gobierno mayor presencia policial, la colocación de radares o bandas reductoras de velocidad. Hasta a veces lo hacen con las luces apagadas, lo cual es un problema pues muy grave, y por eso seguimos exigiendo esas soluciones que acaben con esta problemática tanto a la Guardia Civil como a Tráfico como a la subdelegación del Gobierno. La Guardia Civil ha abierto una investigación e intenta identificar a los conductores, medidas de prevención para que la tranquilidad de esta carretera de día también se prolongue durante la noche. Los afectados por la ley de costas en Punta Larga y El Faro en La Palma y también en la zona de Las Bajas en Tenerife recurrirán ante el Tribunal Supremo para evitar el desalojo forzoso de sus viviendas. Aseguran que las 80 casas se ajustan a la modificación de la ley de 2013. Las edificaciones de Punta Larga y El Faro que estaban construidas, edificaciones de todos de pescadores, antes de 1988 reunían todos los requisitos que la ley, la reforma del 2013 exigió. Y es uno de los elementos en donde vamos a basarnos para recurrir. El precio del alquiler sigue subiendo y en las zonas turísticas este incremento se nota aún más. Un ejemplo es el municipio gran canario de Mogán, donde el precio del metro cuadrado ya supera el de Marbella o Ibiza. Yo mismo, que fui a alquilar uno, que me costaba 800, una habitación y un par de nada más del salón y tal. Y después la movilidad tenía para yo poderlo alquilar,
tiene que darle 2.300 euros. Su caso ejemplifica el de muchos canarios. El alquiler en lugares como este, Arguiniquín, municipio de Mogán, se ha disparado. Te pongo mi ejemplo, que soy una trabajadora con un sueldo base, no me puedo permitir pagar un alquiler. Un estudio del Gobierno central saca a la luz el dato. Este es uno de los municipios turísticos más conocidos de Canarias y ya supera a Ibiza y a Marbella, dos iconos del sector, en un ranking en el que también destacan otras localidades como Puerto de la Cruz o Adeje. El prototipo de inmueble que se alquila es pequeño, apenas llega a los 50 metros cuadrados, lo que hace que, en comparación con otros puntos de España, el alquiler mensual no resulte tan disparatado. Eso no evita las críticas. Van a alquilar hasta 3.000 euros de casas de 100, 150 metros cuadrados, con lo cual son verdaderas burradas, ¿no? Las causas aparentemente son estas. Falta de vivienda y suelo residencial es una de nuestros caballos de batalla. Y que la mayor parte de las viviendas están aquí en el vacacional. Y las soluciones propuestas desde la Administración, estas otras. Desbloquear los planeamientos, buscar otra alternativa. Un problema al que aún le queda recorrido. Desesperación de una madre en Tenerife al ver cómo sufre cada día su hijo para poder llegar hasta su casa en un cuarto piso. No tienen ascensor y el joven está en silla de ruedas. Ha pedido ayuda al diputado del Común. Lo saco yo. Muchas veces me cuesta muchísimo porque tengo artrosis en todo el cuerpo. Y hay días que no lo puedo sacar, evidentemente se tiene que quedar en casa. Y sube él, pues gateando. Porque ya sí que subirlo no puedo. ¿Cuál es mi miedo? Que me tropiece bajando. Me puedo tropezar y entonces ahí sí que la armamos. Porque primero caería él y detrás yo. Una vivienda adaptada es lo que pide Teresa Hernández para que su hijo de 23 años pueda salir a la calle con normalidad. Actualmente viven en un cuarto piso sin ascensor en el barrio de Añasa, en Santa Cruz de Tenerife. En el año 97 su vivienda de protección oficial pasó a ser de propiedad y de ahí le vienen los inconvenientes. Por un lado, ir al Instituto Canario de la Vivienda a ver si hay alguna alternativa habitacional para esta familia. Y la segunda posibilidad que vamos a estudiar es hablar con el ayuntamiento por si tiene habilitada alguna subvención. Desde el año 2016 Teresa ha solicitado la vivienda adaptada y de momento no ha tenido ninguna respuesta. La vida de la escritora Elsa López sufrió un giro tras robarle a su bebé el mismo día que nació. Hay otros muchos casos en Canarias. Dácil es una tinerfeña que ha vivido en primera persona lo que es ser uno de esos bebés robados. Demandan un banco de ADN y una ley nacional que les ampare. Fue un 5 de febrero de 1981 cuando Elsa López dio a luz en la clínica San Ramón de Madrid. Atendida por el ginecólogo Eduardo Vela, su vida cambió por completo. Nos comunica que la niña, pues que se ha muerto, porque la niña tenía, y dice textualmente, muchas malformaciones. Yo le pido que me la enseñe, que me la suba, la quiero ver. Y me dice que no, que es mejor que no la vea para que no me quede con esa imagen. En mayo de ese mismo año, un artículo cuenta cómo en esta clínica se robaban bebés. Una de ellas fue Dácil. A sus 40 años descubrió por casualidad en una consulta ginecológica que su madre nunca había tenido un parto. Mi madre dice delante de mí que nunca daba luz, entonces pues ya era evidente, ¿no? Yo siempre sospeché. A partir de ahí comenzaron las preguntas. Es muy fuerte, tu mundo se tambalea. Lo que tú crees que era tu verdad, de repente pues no dejas de encontrarle sentido, ¿no? Te tienes que volver a encontrar a ti mismo. Una verdad que Elsa y Dácil llevan años buscando y que, al igual que otros muchos casos, no abandonan la idea de que se haga justicia y algún día madres e hijos logren reencontrarse. Sesión de control al Gobierno en el Congreso marcada nuevamente por la Ley de Vivienda y la reforma de la Ley del solo sí es sí. Tras el cara a cara en el Senado, la vivienda vuelve a centrar el debate en el Congreso. La única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa. Ahora hemos descubierto que también blindar a los ocupas y ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Yo solamente le digo una cosa, lo que se aprueba en estas Cortes Generales
tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país. Pero el anuncio de Sánchez de construir 20.000 viviendas de alquiler social en suelos de defensa tampoco entusiasma a sus socios. Para mí lo fundamental es que la ley de vivienda esté aprobada cuanto antes. Vamos a estar vigilantes desde el primer momento para que se cumpla hasta la última coma, antes y después de las elecciones. Pues que es emergencia electoral más que emergencia social, lo hemos dicho muchas veces, se podía haber hecho mucho antes. Parece que conforme se acercan las elecciones llueven los anuncios, son unos anuncios positivos. En España el parque de vivienda pública es del 2,5%. Y el Partido Popular insiste en la dimisión de la ministra de Igualdad por la ley del solo sí es sí. ¿Qué viene ahora, señora Montero? Después de que desde tanta altura su proyecto estrella se haya estampado contra la dura realidad de su derogación. Tenemos que aplicarla mucho más ahora que ustedes han conseguido un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal. Última reunión antes de las elecciones de la Federación Canaria de Municipios. Los ayuntamientos, junto con el presidente de Canarias, han analizado el trabajo realizado durante estos 4 años. Sobre la mesa quedan leyes que no se han podido llevar a cabo durante este mandato. Ir asumiendo desde todas las administraciones, por ejemplo, la ley de lucha contra el cambio climático, que introduce, como saben, ya entró en vigor el pasado 31 de marzo y va a introducir cambios importantes también en la gestión municipal. Nos queda por delante también en el siguiente mandato abordar esa modificación de la ley de coordinación de policías locales. Ante leyes fundamentales como la ley de renta de ciudadanía o la ley de cambio climático, lo que hemos tenido es a la FECAN al lado del Gobierno y del Parlamento de Canarias. Poca lluvia y mucho calor, condiciones meteorológicas adversas para el archipiélago que han provocado que muchos cabildos adelanten sus planes de prevención contra posibles incendios. En Canarias ha llovido casi un 60% menos de lo esperado entre octubre y este marzo. Por eso los cabildos han comenzado con sus planes de contingencia para posibles fuegos. En Gran Canaria no se ha parado de trabajar durante todo el año. Lo único, por ejemplo, ahora en mayo sí que se hace un llamamiento a la población para que limpie alrededor los 15 metros de vegetación de las casas. En Tenerife las altas temperaturas han provocado que las brigadas vigilen y trabajen también en invierno y primavera. Es eliminar la vegetación, reduciendo la carga de combustible, para que cuando el incendio llegue a esa zona va a perder intensidad. En La Palma casi 90 personas realizan trabajos de contingencia en áreas estratégicas y en zonas cercanas a viviendas. Tenemos en el Llano de las Ánimas, en Punta Gorda, tenemos aquí en el municipio del Paso una zona bastante grande y luego la que divide el municipio del Paso y de La Breña. Mientras tanto, las cuadrillas en La Gomera se centran en zonas altas, en lugares próximos a los barrancos y en los catalogados como cinturones de seguridad de las hayas. Procuramos rodear lo que es la parte de los caseríos más forestal, a través de lo que son unas fajas de seguridad. En El Hierro los trabajos de prevención ante los posibles incendios comenzarán el 15 de mayo. Operación policial en Lanzarote. La Policía Nacional ha detenido a 5 hombres involucrados en el asesinato de un joven en Arrecife. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre junto a una marquesina ubicada en la vía medular de la capital lanzaroteña. Varios testigos describieron a los agentes cómo los ahora detenidos de manera premeditada propinaron una paliza a la víctima cuando éste se bajaba de la guagua. En un juicio donde el acusado o las víctimas son extranjeras, es vital el papel de los intérpretes. Deben hacer una traducción literal de lo que se manifiesta en la vista. Además del inglés, alemán o francés, también en Canarias es muy importante contar con traductores de dialectos africanos. Mónica llega al juzgado, lleva haciéndolo más de 20 años. Hoy asiste a un nigeriano que está acusado por tráfico de drogas. Antes de entrar en sala, hablan sobre el caso. Es necesario el contacto previo para conocer qué tema tendrá que traducir. Su labor como intérprete es vital en un juicio. El castellano, el inglés, mi lengua materna que se llama el sindhi y la lengua internacional de la India que se llama el hindi y un poquito de francés también. Y el broken English que es el idioma nigeriano.
Los intérpretes tienen que acreditar el conocimiento del idioma, colaboran con la comunidad autónoma de forma puntual porque en plantilla solo hay 2 personas. Los juicios con migrantes que utilizan dialectos africanos son los que mayor dificultad presentan. En Wolof, en Bámbara o en Mandinga, que son los dialectos más utilizados en Canarias y donde más se necesita esos intérpretes, pero luego tenemos otros que son muy complicados, como el Igbo. El otro día pues traíamos un intérprete de Madrid para una actuación judicial concreta. Hay otros dialectos como el sonique, el rifeño, la fula. Ellos son los que están más cerca del asesino, del violador, de los agresores y de los delincuentes en general. Al principio yo atacada. Además de los dialectos africanos, también hay dificultades a la hora de traducir bangladés, albano, letón e incluso el danés. De su interpretación depende la futura decisión del magistrado, porque los matices de las palabras pueden influir en las sentencias. Más de 200 escolares de La Laguna han recorrido el casco histórico del municipio. Bajo el lema "Ve de bicicleta", buscan concienciar sobre un cambio de hábitos que propicien la movilidad sostenible y reivindicar su impulso en las administraciones. La Asociación Calderones Grises ha realizado un avistamiento en el estrecho de la Bocaina, en Fuerteventura. La idea es conocer el medio marino que rodea la isla. Han tenido la suerte de ver varios delfines y alguna ballena a muy pocos metros de la embarcación. 4.700 kilómetros recorridos, más de 2 meses de travesía y muchas historias por el camino. Les hablamos del último periplo del periodista Xavier Aldecoa por el río Congo, en África Central. En su libro Quijote en el Congo retrata la vida de pueblos alejados de la civilización, marcados por las supersticiones y las creencias mágicas. Nos muestra una África profunda, plagada de grupos paramilitares que controlan zonas de selva sin ley. El Gobierno ha esperado al final casi de la legislatura para sacar adelante una de las promesas que estaban firmadas dentro del pacto entre PSOE y Unidas Podemos. El Congreso aprueba el proyecto de ley por el derecho a la vivienda que permitirá topar el precio del alquiler. Ha sido un pleno con algunas llamadas al orden. Orden, silencio, por favor. E incluso el desmayo de una diputada. Un segundo, pero hay una diputada indispuesta. Que finalmente quedó en un susto durante un debate en el que los ocupas, la protección a los propietarios o las competencias autonómicas estuvieron en el foco. Canarias, en Las Chumeras, los pisos que se desalojaron por aluminosis ocupados. ¿Y qué hacemos? ¿Pagamos otra vez los realojos? Que lo que ha aumentado sistemáticamente, y es vergonzoso y es denigrante, son los desahucios de personas sin alternativa habitacional. Por lo menos en Canarias, toda la gente que ha ido va a sacar de vivienda residencial y la va a poner en alquiler vacacional. Un rentista que no vive de su trabajo, sino de sus propiedades, lo va a poder seguir haciendo, pero con algunos límites. Ustedes solo están creando un nuevo derecho con esta ley, que es el derecho a ocupar. Además, los grupos en su contra leen esta ley negociada con Esquerra y Bildu en clave electoral. Señor Rufián, bienvenido a la política real en España. Y ahora ya sabe cuál es su papel ante el PSOE, el de pagafantas. No me llame pagafantas, por favor. Llámenme por mi definición, que es una roja separatista sediciosa. Según el Gobierno, la norma abre la esperanza a los jóvenes. Y que los avances en el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda sean ya irreversibles. En definitiva, para el Ejecutivo este es un día para la historia y lo acompaña de una advertencia final. Yo no quiero ni siquiera estar en el supuesto de que una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular diga no cumplo la ley. La nueva ley de vivienda nace con el fin de contener el precio de los alquileres, proteger al inquilino y al pequeño propietario, dicen, e incrementar la oferta en las zonas más demandadas. Algunas de sus medidas es el tope de los alquileres en las actualizaciones de los contratos. Un 2% este año, un 3% el que viene y en 2025 se volverá a calcular. Parece que hay un beneficio para los inquilinos, ¿no? Aunque también hay ayudas para los propietarios y hay beneficios el IRPF para los propietarios. Tal como está el mercado, la ley pretende favorecer haya
suficiente vivienda en régimen de alquiler. Porque no la hay, sobre todo en zonas denominadas como tensionadas, es decir, lugares donde mucha gente quiere vivir, pero casi no hay oferta de inmuebles. Tras la aprobación de esta ley, las personas propietarias de más de 5 viviendas son catalogadas como grandes tenedores y los que tengan menos pero bajen los precios tendrán bonificaciones. El verdadero problema que tiene el mercado del alquiler, que es la escasa oferta de viviendas en alquiler, limitando los precios, interviniendo el mercado y ofreciendo una menor seguridad jurídica a los propietarios, lo que va a ocasionar es que se retiren más viviendas del mercado del alquiler. A partir de ahora, con esta ley serán los propietarios, además, los que tengan que pagar la tasa a la inmobiliaria y no el inquilino como hasta ahora. La EPA de los últimos 3 meses deja un aumento del paro que coincide con el final de la temporada alta turística. 33.500 personas más que convierten a Canarias en la segunda comunidad con peores datos. En cambio, es la mejor en datos anuales con 32.100 parados menos que hace un año. Los sindicatos defienden que Canarias ha sido la región que más empleo ha creado en el último año. Reflejan el repunte de la economía de nuestra región, cómo se consolida el empleo, además un empleo estable, un empleo de calidad. No son buenos datos, pero si miramos el interanual siguen siendo muy positivos y de hecho son los segundos mejores datos de la EPA. Los empresarios consideran preocupante esta encuesta del primer trimestre. El dato es bastante triste en el sentido de que confirma lo que nosotros venimos diciendo, que es que la recuperación no es una recuperación plena. Se crean 56.000 puestos de trabajo, pero todos se crean en la provincia de Las Palmas y se destruyen 1.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. No sabemos a qué se debe ese dato. El gobierno achaca la subida del paro del primer trimestre al fin de la temporada alta turística y destacan la evolución interanual. Se vienen consolidando los datos porque el que está mostrando especialmente una fortaleza de la recuperación de la actividad económica es precisamente el sector privado y nuestro sector turístico. Reconociendo, como bien saben ustedes, que los primeros trimestres de cada año suelen dar datos, ahí está la cuesta de enero. Diciendo esto, estamos ante el segundo mejor dato de la serie histórica. La mayoría de indicadores son los segundos mejores desde 2008, solo superados por el último trimestre de 2022. Ha tomado posesión el nuevo rector de la Universidad de La Laguna. Francisco García ha insistido en la necesidad de crear un pacto social por las universidades públicas canarias y dotarlas de una mayor inversión como motor para impulsar el conocimiento, la innovación y el emprendimiento en las islas. Y contentos de que un día como hoy pues se hable de la Universidad de La Laguna, ¿no? Porque creo que la Universidad de La Laguna está en la ecuación de muchas de la solución a muchos de los problemas que tiene Canarias. Empieza una nueva etapa con ilusiones renovadas y estamos seguros de que la Universidad de La Laguna va a seguir siendo de nuevo ese motor de cambio que necesita Canarias para ser sostenible. Canarias precisa lógicamente la mejor formación, la apuesta clara por la innovación y la señera y absolutamente loable labor que realiza la Universidad de La Laguna. Han pasado 2 años del asesinato de Ana y Olivia. Tomás Gimeno acabó con la vida de sus hijas para causar el mayor daño posible a la madre de las menores. La sociedad y las instituciones se volcaron en la búsqueda de las 2 niñas. 27 de abril de 2021, las pequeñas Ana y Olivia no volvieron a casa. Han pasado 2 años y su historia sigue muy presente. Su padre acabó con sus vidas sin desvelar su paradero para atormentar de por vida a la madre de las niñas. El hallazgo del cuerpo de Olivia culminó con 40 días de angustiosa búsqueda, un caso de violencia vicaria que conmocionó al mundo. Algunos entienden que todavía es necesario, en una situación de violencia de género, el mantenimiento de esa relación paterno-filial, ¿no? Creo que nos olvidamos y la sociedad todavía es bastante tolerante en ese aspecto. Los primeros indicios llevaron a pensar que Tomás Gimeno podría haberse llevado a las niñas en una embarcación de su propiedad que fue localizada a la deriva frente a las costas de Santa Cruz de Tenerife. Esa fue la pista que llevó a intervenir al buque Ángeles Alvariño en una búsqueda que acabó con una espera cruel, pero también con la esperanza de encontrar vivas a Ana y Olivia. Desgraciadamente todavía hay mucho que hablar y mucho que hacer para que la violencia vicaria desaparezca. Hay muchísimo que hacer y yo creo que es bueno que los medios de comunicación lo pongan encima de la mesa para que no se olvide. Hoy sus manos entrelazadas representan la lucha de toda una sociedad para acabar con la violencia vicaria.
El caserío y el entorno de Masca es uno de los lugares más visitados de Tenerife en pleno parque rural de Teno. La estrecha carretera de acceso hace que el tráfico sea muy complicado cada día. Complicaciones por el volumen de tráfico y también por las imprudencias de los conductores. Los vecinos reconocen que el turismo es necesario, pero piden una regulación para la supervivencia del espacio. Con una población habitual de 60 personas, el caserío de Masca demanda soluciones para una situación que llevan viviendo décadas, atascos y saturación en sus accesos. Nosotros entendemos que lo que se necesita es, primero que nada, una presencia policial constante con una adecuada señalización y ordenación del tráfico. Necesitan a los turistas, pero también servicios públicos con los que afrontar su día a día. Casi una decena de negocios reciben miles de visitas diarias. Lo que nosotros hemos visto que ha habido una demanda en las visitas a este pueblo, pero lo que sí echamos en falta es que con esa misma demanda se aumenten los servicios que tienen que prestarse. Los vecinos que, bueno, cuando tienen que hacer sus trámites diarios tardan en un trayecto pues que es de 15 minutos yendo tranquilito, pues llegan a tardar pues más del doble. Transporte colectivo, ordenación o rutas en un solo sentido son algunas de las soluciones sobre la mesa. Nosotros lo que siempre hemos demandado es que se amplíe el servicio de transporte público, limitar el número de vehículos que entra, limitar pues que los coches de rentacar pues no accedan al lugar o limitar también el tamaño de las guaguas que acceden a través de esta carretera. Las soluciones que se proponen es prácticamente dejarnos a nosotros encerrados y nosotros, con todos los respetos, no queremos pertenecer a una reserva de nativos. Aquí miran el futuro con incertidumbre. Para ellos es necesario encontrar el equilibrio para una perfecta convivencia entre un turismo ordenado, la vida de los residentes y la conservación de este espacio natural. Libertad provisional para Edgar Aldaz, el exdirectivo de Canarias Prime, tras declarar en el juzgado número 1 de San Bartolomé de Tirajana. Aldaz era detenido como presunto autor de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Su abogado apela a la presunción de inocencia. Asegura que se trata de una campaña de desprestigio contra su representado. Una operación donde parece que esto, vamos, que es la de los mayores delincuentes que existen en las islas, pues de un día para otro queda en libertad y, como digo, sin ninguna medida. ¿Eso quiere decir que ya ha quedado archivado? No, lucharemos por ello porque queremos que sea cuanto antes, pero queremos desde ya empezar a limpiar la imagen de una persona. El silbo en la Isla del Viento, documental del director tinerfeño Tarek Ode, resume en 45 minutos la historia del silbo en la Isla del Meridiano. Un trabajo de 5 años que recopila también la labor de recuperación y conservación de este lenguaje en el Hierro. Los protagonistas del vídeo son los propios vecinos y vecinas que hacen un viaje en el tiempo para contarnos sus experiencias. No lo aprendían en escuelas, lo aprendían de una manera intuitiva, escuchando de sus padres, de sus abuelos, y entonces ellos sabían que tenían que aprenderlo sí o sí. Y eso es lo que nos cuentan. No había teléfono, no había nada sino el silbido. Pues entonces uno silbaba, por necesidad. Se llegó a perder, pero ahora gracias a estos muchachos, que los felicito, se está otra vez intentando recuperar, y me da alegría, porque son cosas de nuestros antepasados. Este viernes se celebraba el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El año pasado aumentaron un 16% los accidentes laborales. El Gobierno de Canarias terminó hace 2 meses la redacción de su estrategia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se trata de un texto consensuado con empresarios y sindicatos destinado a concienciar sobre la importancia de tener un ambiente laboral seguro, que por primera vez tiene en cuenta las características del archipiélago. Las calimas a quien más afecta a aquellas personas que tengan problemas respiratorios, pues la protección a través de mascarillas, la protección a través también de los ojos, incluso en algunos casos la densidad de polvo, evitar los trabajos en el exterior si se pudiera. El texto también expone cómo se debe trabajar los días de mucho calor. El efecto de la temperatura, es importante la hidratación, la protección del golpe de calor, tener en cuenta los horarios, evitar las horas con mayor carga en cuanto al calor. En 2022 la siniestralidad laboral aumentó en 4.000 accidentes, un 16% más. Se produjeron 22.200 accidentes en total, 18 de ellos con resultado de muerte.
Los diferentes ayuntamientos han comenzado con el sorteo para designar las mesas electorales que se instalarán en los colegios de cada municipio. Atentos porque este año hay novedades si ha sido seleccionado y no puede asistir. La novedad que vamos a implantar, muy reciente, es que el ciudadano va a poder presentar las excusas electrónicamente. El Ministerio del Interior ha elaborado una aplicación y la Junta Electoral Central la semana pasada aprobó una instrucción precisamente reconociendo el derecho del ciudadano de presentar la excusa electrónicamente. Puente de Mayo. Arrancan unos días festivos para algunos afortunados, como en la capital tinerfeña, donde el próximo martes es festivo. Por delante, días para disfrutar y donde se incrementan las conexiones aéreas y marítimas. En los aeropuertos canarios hay programados más de 5.400 vuelos. Buenas previsiones que se podrían ver perjudicadas con la huelga de pilotos de Air Europa prevista para principios de la próxima semana. Me voy al puente y regreso el martes en la tarde. Una escapadita de vez en cuando viene bien. Que disfrutar, ya que nos llevan, pues aprovechar con la hija y las dos nietas. Y sí, todos vamos a ir hasta el miércoles, a última hora venimos. 200 alumnos de bachillerato de la provincia de Las Palmas participan en un curioso concurso: construir puentes de espagueti y comprobar cuánto peso pueden aguantar antes de romperse. El objetivo es promover el grado de Ingeniería Civil entre el estudiantado. Con los espaguetis como materia prima, usamos la pasta del Mercadona, ¿cómo se llama? Los de hacendado. Y con la ayuda de siliconas y gomas, el estudiantado de bachillerato ha tenido que hacer puentes lo suficientemente resistentes como para aguantar el peso de la arena. Se nota el trabajo, a algunas estructuras les costaba ceder. Fue bonito mientras duró y pesó bastante el cubo. La puntuación que sostienen pues sería la división entre peso soportado y peso propio. Aquí no hay que dejarse llevar por las apariencias, el diseño no es el factor principal. Si luego el proceso de construcción no es muy bueno, pues el puente no les va a resistir lo que ellos esperan. Hicimos el diseño, los bocetos y todo, y luego estuvimos aproximadamente un mes, 3 semanas más o menos. Ha sido linda experiencia. El problema era ese, de que nos quemábamos, se rompían los espaguetis, a veces incluso nos desquiciábamos. Pero dicen ha merecido la pena a pesar de los nervios. Es una apuesta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para hacer atractivo el grado de Ingeniería Civil. Esta vez son ellos los que nos entrevistan a nosotros. Buenos días a todos y a todas. Y es que hoy hemos tenido el inmenso placer de formar parte de un nuevo episodio. Un proyecto muy ilusionante que veía la luz el pasado mes de noviembre, gracias a la voluntad de este grupo de alumnos del Colegio Santiago Apóstol del municipio Gomero de Alajeró y a 2 profesores, Carolina y Salvador, que entre todos han aportado su pequeño granito de arena para dar rienda suelta a la magia de la radio. Les aporta una capacidad de comunicación muchísimo mayor, de redacción, de expresión. Y no solo eso, sino que además ese primer contacto con las ondas está despertando más de uno un gran interés por esta bonita profesión. Me está encantando y pues no sé, que tengo también dotes para hacer esto. Por lo que habrá que aprovechar ese talento en el futuro. Pues sí, ¿por qué no? La verdad. Porque como pueden observar aquí en Playa de Santiago hay mucha cantera. Me gusta muchísimo la radio. María periodista. Aunque hay otros que prefieren situarse en un rol más técnico. Porque cuando estás en la parte técnica, como que controlas todo. O lo que viene siendo lo mismo. Trastear, toquear. Lo que está claro es que el podcast del cole está formado por un equipo muy completo y profesional. Sara García, la primera mujer española candidata a astronauta, ha visitado la Universidad de La Laguna. Ha impartido una charla con el fin de servir de inspiración, pero sobre todo para reivindicar el importante papel de la mujer en las carreras de ciencias. Amabilidad. Considero que cuando tratas a la gente que te rodea con respeto, con empatía, cuando te esfuerzas por entender la sociedad en la que vives, te libras de muchos lastres como las comparaciones, las envidias, las críticas. Y con esa amabilidad y una gran sonrisa, Sara García ha recibido una multitud de elogios en la Universidad de La Laguna. Que con esfuerzo y con ciertos valores puedes llegar muy lejos. Ver si mis consejos o mi experiencia les sirve para algo. Echando un vistazo a su recorrido, ya nos hacemos una idea de por qué ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea entre casi 23.000 candidatos. Primera de su promoción en biotecnología, premio Excelencia Académica, investigadora del cáncer,
doctorado cum laude. Por el hecho de ser ahora una persona más conocida, tengo la oportunidad de divulgar la ciencia, de divulgar los beneficios de la exploración espacial, de motivar a otros niños y niñas a perseguir lo que les motive. Y la primera mujer española candidata a astronauta. A nivel personal me gustaría una misión relacionada con investigación biomédica y ya sería perfecto si estuviera relacionada con investigación oncológica. Pero como candidata a astronauta, para mí, ¿cuál es la misión ideal? La que me asignen. También inspiración para ellas, así la esperaban con nervios. A mí también me gustaría ser astronauta y me inspira que sea así. Si finalmente se sube a una misión espacial, en la Tierra ya ha conseguido la más importante, convertirse en una mujer referente. Gran Canaria contará con nuevas estaciones sísmicas. Entre Gran Canaria y Tenerife se producen cada año una media de 500 terremotos. El último detectado por el Instituto Geográfico Nacional tenía magnitud 3. Para obtener más datos del origen de estos movimientos sísmicos, el IGN lleva semanas trabajando sobre el terreno en Gran Canaria. Las estaciones sísmicas se componen de un sismómetro que mide las vibraciones del suelo. Ya está el sensor nivelado y orientado, ya podemos enchufar el sensor a la Taurus. Voy a dar un pisotón, a ver si se ve. Aquí lo tenemos. Lo protegemos con casetas de aluminio, pues tenemos que tener una batería, un router que envía la señal y un regulador para la batería. Estudia la sismicidad que se produce entre Tenerife y Gran Canaria. No sabemos exactamente su origen y queremos intentar determinarlo. El volcán de en medio, lo más probable es que hay una sismicidad ahí por una tectónica, algún tipo de tectónica, y ha favorecido que surgiera ese volcán ahí. Pero además el proyecto va a instalar estaciones submarinas entre Tenerife y Gran Canaria y en todo Canarias. Y sobre todo lo que queremos saber es la peligrosidad que tiene en el futuro, incluso para dar respuesta a preguntas como el origen de Canarias, que no está del todo 100% claro. Nuestro estudio en concreto además va a durar 2 años. Y seguramente con los datos que obtengamos en este proyecto podamos trabajar durante 5 o 6 años estudiándolos para obtener resultados. La escasez de aplicaciones en lengua de signos complica muchas veces a la comunidad sorda pedir una cita o hacer otras labores. La tecnología ha avanzado y con ella la forma en la que nos comunicamos, aunque la comunidad sorda sigue exigiendo. Aplicaciones se están de las diferentes instituciones y entidades privadas cuentan con ellas, que no son suficientes aún. Las mujeres sordas necesitan conocer esas herramientas, saber cómo se pueden descargar esas aplicaciones en sus dispositivos, para qué sirven, cómo se usan, qué datos son los que se tienen que incluir. Eso es algo que tienen que aprender. Existen varias aplicaciones, pero ninguna que haya lengua de signos en esas aplicaciones, no que lo echen falta, sino el problema, por ejemplo, las instituciones públicas, las entidades, tienen que tener esa conciencia de aceptar, asumir la necesidad de las personas sordas. Es una demanda que viene dándose desde hace mucho tiempo, dicen que sí, que existe, pero no de la forma que necesitamos. La creación de aplicaciones en lengua de signos resulta fundamental para la inclusión de esta comunidad. Tendremos por delante un fin de semana de tiempo veraniego y soleado. El sábado las únicas nubes serán de tipo alto y las veremos en el cielo de las islas occidentales a partir del mediodía. En el resto lucirá el sol y notaremos un poco más de calor. Las máximas se moverán entre 25 y algo más de 30 grados. Y soplará el viento alisio moderado más intenso por la tarde en las costas sureste y noroeste de las islas más montañosas. El domingo la situación será muy similar. Sol, restos de nubosidad de tipo alto durante la mañana en las islas orientales y algunas nubes a cotas bajas por el norte a menos de 500 metros de altitud. Las temperaturas serán veraniegas, se superarán los 26 grados en muchos puntos de costa y la máxima más alta rondará los 32 grados en las medianías del sur de Gran Canaria. Seguirá soplando el alisio con algún intervalo de fuerte en costas expuestas y en el mar situación tranquila para disfrutar de la playa. Las olas más grandes por el norte apenas superarán el metro de altura. 14 lienzos de gran formato que recorren diversas etapas de la carrera del artista Santiago Yáñez. Una exposición que se podrá disfrutar hasta el próximo 1 de junio en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura en Las Palmas de Gran Canaria. Con estas imágenes nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós.